Islam Makhachev contra Arman Tsarukyan. Una de las peleas más anticipadas del 2025 se va a dar, nada más comenzando el año, lo mejor de las 155 libras, plenitud, calidad, atleticismo al servicio del fanático. Islam es ya un histórico de la era moderna, trae ya una racha ganadora de 14 peleas y ahora busca la cuarta defensa de su cinturón contra Arman Tsarukyan, que es el legítimo retador número uno, que llega a plenitud de condiciones, con un físico inmejorable, con 4 victorias consecutivas ya y representando a sus cortos 28 años, al menos para el deporte, la mayor amenaza posible de la división en estos tiempos. Entonces, teniendo en manos una pelea de tanto nivel, necesitamos desglosar quién de los dos tiene la ventaja en los aspectos presentes en una pelea como lo son las capacidades físicas, el striking, el grappling, la experiencia y la estrategia e inteligencia, o bueno, básicamente cómo se despliega el IQ de pelea del guerrero. Y al final vamos a determinar quién ganaría y cómo podría lograrlo. Así que, sin más, empecemos con las capacidades físicas. Atléticamente, ambos tienen herramientas muy destacadas, aunque también diferentes. En cuanto a dimensiones de altura y alcance, nadie podría sacar partido en realidad porque Arman podrá tener los brazos más largos ya que tiene 5 centímetros más de alcance, pero la altura de Islam, que lo supera en 8 centímetros, hace que su mentón se encuentre más alejado, si es que tiene una postura más vertical sobre todo, con esa postura de boxeo, de kickboxing que suele tener Islam Makhachev, además con esa guardia alta. Entonces, por dimensiones naturales, pienso no existirían ventajas. Eso sí, Islam es uno de los más fuertes de la división, especialmente cuando derriba o lleva la pelea al suelo, o cuando está en el clinch presionando contra la jaula, ahí donde aplica toda su fuerza, todo su peso para desgastar a su oponente. Por otro lado, respecto al cardio, se ha visto a Islam en un muy buen ritmo durante todas sus peleas, no se apaga en esos cuartos o quintos rounds de campeonato que son los más importantes, y esto ocurre en gran medida porque no tiene tanto un ritmo frenético como el mismo Sarukian, o como Merab Dvalishvili, por ejemplo, o un Colby Covington en su prime. Entonces, esto en realidad lo ayuda a dosificar energías cuando la pelea lo requiere. Y a este punto de su carrera, las peleas largas ya son un terreno en el que el campeón ha trajinado y conoce sus límites físicos y podría sentirse más lúcido ante el agotamiento inclusive. Yendo para la esquina del retador, en lo que visiblemente destaca Arman Tsarukyan sobre Islam es en su explosividad. Arman también es un atleta muy fuerte y lo muscular y lo compacto de su físico no es en realidad para nada una desventaja porque tiene más bien una flexibilidad impresionante, lo hemos visto en muchos cortos, en muchos videos de YouTube, TikTok, etcétera. Es capaz de moverse con mucha velocidad, es decir, puede ejecutar tanto derribos o golpes siendo muy veloz e incluso sin perder precisión. Y si bien estas virtudes brillan en el aspecto ofensivo, también lo han hecho durante esta bajo presión, es decir, defensivamente, como cuando logró escapar de la guillotina en el primer asalto contra Charles Oliveira, donde vimos la calma y la buena técnica defensiva de Arman, pero hablando sobre destrezas físicas, que es en este apartado, eso que hizo realmente no se logra sin explosividad para poder zafar. Un punto que siempre se habla es el rebote de libras que tienen varios peleadores, de los llamados weight bullies, por ejemplo, de las divisiones, como mencionaban que era Khamzat Chimaev cuando estaba en la 170, o como cuando pensaban que Kamaru Usman era un weight bully en la 170, o el mismo Islam Makhachev en las 155 libras. Y aquí la verdad es que ambos podrían rondar las 180 libras el día de la pelea. Ya lo dijo Islam en varias entrevistas con Daniel Cormier, por ejemplo, o Demetrius Johnson, o su coach mismo lo menciona Javier Méndez, que pesa 180 libras estando en campamento. En caso de Arman también lo hemos visto increíblemente musculado a solo 2 semanas de la pelea, así que unas en promedio 22 a 25 libras de rehidratación que van a poder rebotar ambos luego del pesaje, es decir, entre 177 a 180 libras o el equivalente a 80 o 82 kilos, no va a marcar diferencias importantes entre los dos, sobre todo si es que van a estar iguales. Entonces, la verdad es que están muy parejos. Islam Makhachev va a sobresalir en la durabilidad, quizás en la fuerza, mientras Sarukian lo hará con su velocidad y su explosividad. Y si la pelea llega a los 5 rounds, ambos estarían también cardiovascularmente preparados para aguantar ese ritmo. Así que en este apartado de lo físico en general lo considero un empate. Los dos son portentos físicos, cada uno tiene puntos a favor, pero para mí están muy muy cerca, así que mi estimación es de 50-50, imposible de determinar un empate técnico. Pasamos al striking y este es un aspecto realmente interesante porque tanto Islam como Arman han evolucionado mucho en estas habilidades.
Islam Makhachev tiene un striking que ciertamente no es espectacular, no tiene muchos knockouts, pero sí que es muy efectivo desplegándolo en sus peleas. Ha mejorado mucho su técnica y su precisión, se nota en ese 60% de efectividad de golpes que tiene. Lo hemos visto muy prolijo en sus dos peleas con Volk, aplicando combinaciones de boxeo con pateos de kickboxing también, o como el año pasado con Poirier, quien es un boxeador de MMA muy experimentado. Así que se nota lo buen striker en lo que se ha convertido Islam. De hecho, también algo que es un plus para peleadores como Islam es cómo mezcla su striking con las amenazas de derribo que tiene. Tremenda virtud, porque solo con acercarse bajando un poco el centro de gravedad va a lograr que su oponente esté siempre con la alerta del derribo, preocupado, distraído. Y esto, de hecho, como menciono, es un efecto distractor. Sea el oponente un striker puro o incluso un grappler experto como Arman, lo será. Dicho esto, de todas formas, Islam no lanza muchas combinaciones, intenta solo 22 golpes por asalto, pero concreta en 13 ocasiones. Es decir, con un 60% de efectividad que no está nada mal. De hecho, es uno de los más altos para la división. Y como otro dato importante, solo el 4% de sus golpes son patadas a las piernas. Por lo que Arman no debería temer en acercarse a su guardia sin que lo reciban con una buena patada a las piernas. Entonces, generalizando su estilo de striking, Islam es un peleador primordialmente defensivo, difícilmente se le verá lanzando el primer golpe y es justamente por esa seguridad que solo recibe un promedio de 8 golpes por asalto y que además los pocos golpes que le apliquen se van a quedar en su guardia, sobre todo porque Islam es excelente anticipándose, excelente dando el paso hacia atrás y por eso, si vemos la pelea con Oliveira o con Poirier, por ejemplo, vamos a ver cómo muchas veces le pegan al aire y en la guardia, sobre todo Du Bronx. Arman Sarukian tiene más volumen, pero no mayor precisión. Logra 19 golpes significativos por round, 6 más que Islam, pero lanza 39, 17 más intentos que Islam, lo que significa un 49% de efectividad. Entonces, está bueno que se logren conectar más golpes, de hecho ahí supera, pero cada vez que estos se quedan en la guardia, o peor aún, se pierdan en el aire, es en realidad mucha energía desperdiciada que devuelve más a la pelea. Y esta es una pelea de 5 rounds, no nos olvidemos. De todas formas, esos 28 años que tiene Arman le permiten darse el lujo de desplegar toda su energía, pero es un aspecto que debería ajustar para esta pelea. Y es que salvo esta observación de la efectividad, Arman es un striker muchísimo más agresivo, no es tan metódico como Islam, pero cuando está de pie aplica combinaciones mucho más variadas, tiene buenos ángulos para boxear, mueve bien la cintura, además de conectar unas patadas que son devastadoras, pero sobre todo veloces. No hay manera de recibir una patada de Arman que no lastime o que no sorprenda, incluso así pegue en la guardia. De hecho, Islam deberá estar atento para dar a tiempo el paso atrás porque esta tendría que ser un arma importante en la victoria de Sarukian, que tiene que variar entre patadas altas, medias y bajas para sorprender y romper esa defensa, porque casi siempre se queda entrampado en patadas medias o patadas altas, solamente patadas altas. Y bueno, otro recurso para Arman es el poder de knockout, que es aparentemente mayor al de Islam, como vimos en un knockout prácticamente de un solo golpe contra Benil Dariush en su penúltima pelea. De todas formas, habiendo dicho todas estas virtudes, esa agresividad que avasalla a sus rivales lo podría llevar a tal vez exponerse defensivamente y recibir un buen contragolpe o un derribo, sobre todo contra alguien tan calculador por excelencia como lo es Islam Makhachev, que como decíamos lo hace muy bien en lo defensivo. ¿Ok? Entonces, en el striking le daré una ligera ventaja a Makhachev, que podrá ser algo más limitado de herramientas, pero será todavía más eficiente, pienso. Arman, de hecho, es más agresivo, tiene más variedad en sus ataques, usa patadas y sí podría causar problemas, no me malentiendan, sí que podría causar problemas a Makhachev, sobre todo si tienen intercambios prolongados, pero creo que Islam se va a desplazar mejor en el octágono y va a usar su buena defensa para preparar buenos contragolpes. Así que esta vez en el striking 55% para el campeón ante un 45% para Arman. Aquí llegamos al punto fuerte de ambos guerreros. Islam Makhachev es en esto seguramente el mejor de la división en la actualidad, salvo la próxima semana Arman diga lo contrario. Ese estilo de Islam que está totalmente influenciado por el combat sambo que mezcla de todo, como la lucha libre, el jiu-jitsu, el judo, y por eso
tanto de judo vemos en los derribos que aplica Islam. Así que siendo así y entrenando con el coach Khabib Nurmagomedov, hoy en día no hay forma de pensar que Islam no pueda controlar y desgastar a cualquiera en el suelo o en el clinch y aplicar intento tras intento de sumisión. Por eso Islam tiene 54% de efectividad de derribos y los que han intentado atacarlo de la misma forma casi nunca han acertado. Ese 91% de defensa de derribos es casi inquebrantable. Y digo casi nada más, porque sí fue derribado alguna vez y el que lo logró ha sido el mismo Arman Sarukian, hace 9 años, cuando tenía solamente 22. Así que esta revancha promete mucho en ese aspecto del cuerpo a cuerpo también. Y dado el caso que Islam sea derribado, creo que sería interesante poder ver su excelente defensa de sumisiones, que de hecho la tiene, y su capacidad para anticipar las transiciones también de sus rivales, como tiene muy buenas transiciones también Arman Sarukian. Islam practica de forma muy continua escapes de intento de sumisión y control de grappling con el mismo Khabib, aunque nunca lo puede aplicar en sus peleas porque él mismo suele ser el cazador. Y ante cualquiera sería súper sencillo decir que Islam lo pasaría por encima, pero Arman Sarukian también es un grappler fenomenal que creo por lo menos va a plantar cara con Islam. En la primera pelea que tuvieron demostró que podía competir en ese aspecto, tenía solamente 22 años, tomó la pelea con 4 semanas de anticipación y encima era su debut en la UFC y contra Islam Makhachev, obvio, un joven Islam Makhachev no se encontraba todavía en el punto que es ahora, estamos hablando de casi 6 años, pero el tema es que Arman defendió muy bien los derribos de Islam e incluso se atrevió a tomar la ofensiva en el grappling en algunos momentos. Hoy en día ya tenemos a un Sarukian intensamente evolucionado y hacia sus últimas peleas hemos visto que, a diferencia de Makhachev, Sarukian es mucho más agresivo en el suelo, no en la forma de buscar sumisiones como sí lo es el campeón, pero sí lo es para causar daño en el ground and pound, usando tanto puños, codos, sin dejar de mantener la posición dominante. Recordemos que Arman aplica 29% de sus golpes estando en el suelo, así que mucho cuidado si Arman lograse derribar. Recordemos nada más la finalización que logró contra Joel Álvarez. Arman hasta el momento tiene un 37% de efectividad de derribos y contra un luchador de élite como Gamrot, por ejemplo, logró solamente un derribo de 8 intentos. Y también recordemos que esa pelea la perdió, aunque fue la última que perdió hasta el día de hoy, de hecho. Así que pienso que su estilo de grappling, por más dinámico que sea, podría ser menos efectivo contra el control imparable que suele tener Makhachev, con tanto metodismo, tan tranquilo, y más bien debería concentrarse en el aspecto defensivo, estando muy alerta a los derribos o los intentos de derribo de Islam y los escapes de sumisión que los logra de forma excelente, como contra Charles Oliveira, que acababa de mencionar hace un momento, y en los videos que hemos visto, en los que practica con el mismo Shimaev, que ya sabemos que es mucho más grande, fuerte y de hecho un maestro también de las sumisiones, como vimos contra Robert Whittaker, tremendo lo de Chimaev. Así que no me voy a cansar de decir que está en un nivel impresionante de grappling, pero tengo que dar una ventaja y se la daré nuevamente a Islam. Sarukian es excelente, puedo esperar al 100% que va a mostrarse muy evolucionado, pero de acuerdo a lo que he podido ver hasta el día de hoy, el control y la presión de Makhachev tienen demasiado nivel. Así que ventaja mínima para el campeón, 55% de superioridad, casi nada, casi es un empate técnico. Así que ahora pasemos a un aspecto que creo que es diferencial, que es la experiencia y creo que aquí no hay mucha discusión. Islam Makhachev tiene la ventaja, es el actual campeón. Desde que lo logró ya ha defendido su título contra alguno de los mejores peleadores del mundo. Finalizó a Charles Oliveira Prime en 2 asaltos y cuando era el número 3 libra por libra. Finalizó Alexander Volkanovski una primera vez con un campamento entero de transición hacia las 155 libras, cuando era el número 1 libra por libra, en una pelea de 5 rounds en la que para mí es una de las peleas de mayor nivel técnico que he visto en mi vida y una de mis favoritas de todos los tiempos también. Y una segunda vez en Abu Dhabi, que para varios no cuenta, pero si lo finalizan en menos de 5 minutos no ha sido por razones de preparación física, por lo menos. Creo que es una victoria legítima para mí, pero haciendo un paréntesis, qué nostalgia recordar ese Volk al máximo nivel, ¿no? Era fantástico. Pero bueno, esto sumado a una pelea también de 5 asaltos donde transicionó constantemente striking y grappling con un poder de tremendo nivel que había mejorado su defensa contra derribos y hasta le dio para finalizarlo. Puedo decir entonces que Islam está más que acostumbrado a la presión de los eventos principales. Arman Sarukian, aunque ha enfrentado a rivales muy duros como Mateusz Gamrot, Benil Dariush, a quien venció rapidísimo y de forma contundente, o Joel Álvarez, a quien derribó y dañó a puro grappling y ground and pound. De hecho, todavía no ha tenido aún así la experiencia de sufrir peleas de 5 rounds.
Así que si pasamos de los 3 asaltos, Arman se verá en un terreno desconocido, porque una cosa es entrenar de repente 10, 15 rounds de forma constante, pero otra cosa es una pelea real de 5 rounds. De todas formas, en cuanto a exposición de escenarios de máxima presión, Arman ha rendido bastante bien, sobre todo en su pelea contra Charles Oliveira, donde supo sobreponerse a situaciones límites y llegar hacia el final de la pelea sin bajar la intensidad e inclusive dominando. Así que creo que he sido bastante claro y les debo decir que en cuanto a experiencia, la ventaja es claramente para Islam Makhachev, 60% de ventaja respecto a un 40% de Arman, tampoco puedo ser tan extremo. Arman es un guerrero muy trajinado, también a nivel de alto nivel, pero no lo suficiente para alcanzar a Islam. Y ya por último, para terminar nuestro análisis por aspecto de pelea, tenemos el último factor que creo que es el más importante de todos, que se resume a cómo un peleador usa su IQ de pelea o cómo aplica su estrategia de pelea. Y aquí no hay datos estadísticos que respalden algo tan abstracto, pero viendo el desarrollo de las peleas de Islam, vemos que cada vez se apoya más en el manejo de los tiempos, en anticipar a los movimientos de sus rivales. Es decir, ha brillado más por ser metódico y calculador que por su fuerza y su velocidad, que también la tiene. Islam hoy en día tiene un enfoque muy claro en cada pelea, mezcla de forma excelente su striking, también con amagos de derribo, cambia de niveles de forma sorpresiva para aplicar su grappling. También sabe mantener a sus oponentes incómodos en gran parte gracias a su lectura de la pelea, que de hecho ya viene heredando de su coach actual, Khabib Nurmagomedov, y con este desarrollo incluso puede ser capaz de tomar o cambiar decisiones durante la pelea. Mientras que cuando todo marcha, en cambio, cuando todo marcha como lo planeado, Islam no toma riesgos innecesarios y sabe muy bien controlar el ritmo y jugando con la necesidad de su oponente, de su desesperación en tomar la delantera y ganar puntos siempre. Arman Sarukian también es muy inteligente y ha sabido demostrarlo tomando decisiones en situaciones extremas. Reitero recordar el escape de la sumisión de la guillotina que logró ante Dubronx en la 300 y la última casi al final de la pelea donde nunca se desesperó para intentar salir de esa llave que estaba de hecho 100% encajada. Así que diría que el instinto de supervivencia de Arman está a un nivel incomparable. En el aspecto ofensivo también aplica muy bien su plan de striking variado y su grappling intenso, pero a veces siento que se arriesga más de lo necesario. Creo que puede sentirse demasiado cómodo en su atleticismo y su intensidad y su velocidad. Y esto podría descubrir una brecha en favor de un tipo tan observador como Makhachev. Y bueno, en este apartado la ventaja vuelve a ser para Makhachev, principalmente por su consistencia y su control de ritmo que logra durante la mayor parte de sus peleas. Así que un 60% de ventaja a favor del campeón sobre un 40% para Arman Sarukian. Así que ahora llegamos a la gran pregunta, que es ¿quién ganaría esta pelea? Matemáticamente tendríamos un empate 50-50 en el aspecto físico, ligerísima ventaja para Islam Makhachev en el apartado del striking y del grappling, y una ventaja un poco más evidente en cuanto a la experiencia y la aplicación de la estrategia e inteligencia, con un 60% para Islam y un 40% para Arman. Si pienso en complejizar un poco más, podría pensar en qué aspecto es el que sería el más importante. Y claro, dado el gran nivel técnico de ambos y lo casi imposible que son ambos de ser finalizados, pienso que esta pelea pasará del tercer round, donde la experiencia y sobre todo el IQ de pelea pasarán a ser tan importantes como el grappling, el striking o las capacidades físicas. Así que esta vez le otorgaré un 20% a las capacidades físicas, un 20% al striking, un 20% al grappling, un 15% a la experiencia y un 25% al IQ de pelea. Y claro, ya planteando escenarios, si la pelea entra en un ritmo de vértigo desde temprano, creo que Sarukian tendría más probabilidades de ganar. Aquí digamos que su explosividad combinada con su striking agresivo podría causar problemas a Makhachev en los primeros rounds, pero aún así Islam tendría la suficiente templanza, la suficiente tranquilidad para sobrellevar la intensidad de Arman y logrando que la pelea llegue a los rounds finales, podría ser el favorito. Su grappling, su resistencia y control de ritmo probablemente desgastarían un poco y poco a poco a Sarukian y le permitirían dominar en las tarjetas si es que no lograse finalizar. Entonces, para terminar, mi predicción es que Islam Makhachev ganará la pelea por decisión unánime. Creo que Sarukian no podrá ser dominado en el grappling, habrá evolucionado muchísimo, pero Islam sabrá controlar el ritmo de la pelea, va a acumular daño en cada intercambio que pueda realizar con su boxeo, con su kickboxing, conservador, dando el paso para atrás cuando sea necesario y va a lograr una que otra posición de dominio también.
en el grappling. Y así va a lograr acumular puntos en las tarjetas de los jueces. Así que con cierto margen de error, causado por la subjetividad de mis deducciones seguramente, pero apoyado un poco con el cálculo matemático, pienso que Islam Makhachev tendría un 55% de chances de victoria, mientras que Arman Tsarukyan tendría un 45% de probabilidades de dar la sorpresa. Aquí, bueno, no sé qué piensan, quizás pensarían que le di mucho o muy poco a Tsarukyan, pero pienso que un peleador tan joven que solamente tiene 28 años tiene la oportunidad de, digamos, naturalmente y obvio gracias a su constante preparación, evolucionar cada vez que realice una presentación. Arman recién ha iniciado su prime, tiene solo 28, reitero, físicamente se encuentra en el máximo de sus capacidades, claro está, pero los aspectos técnicos y sobre todo los estratégicos, es decir, donde se aplica el IQ de pelea o la experiencia, se construyen con el tiempo y se perfeccionan. Espero ver un salto de todas formas de calidad en Sarukian para la próxima pelea. Espero una pelea cerrada, pero justamente en el aspecto estratégico y mental sería en lo que a mis ojos inclinan la balanza en favor de Islam. Así que amigos, esto sería la predicción de la pelea principal de la cartelera del UFC 311. No me quería quedar sin aclarar todas estas condicionales, pero ahora mismo lo que quiero es poder leer sus comentarios, opiniones, etcétera. Quizás creen que Sarukian podría dar la sorpresa o que más bien Makhachev va a mantener su dominio. Quiero leer a cada uno y responderé a todos. Y por último, dame una mano y dame un like en este video, suscríbete al canal si el contenido que te traigo te entretiene. También compártelo con tus amigas y amigos y activa la campanita para no perderte contenido del bueno. Nos vemos en el próximo video, espero que estés muy bien. Chao.